Dice la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias y te pedimos de tu ayuda, de tu auxilio. Te rogamos que hagas lo que ningún ser humano puede hacer, y es redarguir, convencer, consolar a través de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Te pido, te ruego que me ayudes a mí y a mis hermanos a poder, a mí expresar tu palabra, a ellos poder recibirla, y que lo que vas a hablar el día de hoy, Señor, no solamente lo escuchemos, sino produzca en nosotros frutos. Gracias te damos por este medio de gracia que nos has permitido tener. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. No sé qué tan largo va a ser el sermón, pero regularmente lo que el Señor da es lo que damos. Amén. El tema de hoy, hermano, es descansemos en la providencia de Dios. Descansemos en la providencia de Dios. Uno de los predicadores de sana doctrina llamado John Piper, en una sección de preguntas y respuestas, le hicieron la pregunta de ¿qué es la providencia de Dios? John Piper respondió: cuando hablamos de la providencia de Dios, decimos que Dios, dentro de su soberanía, Él hace lo que Él quiere, lo hace con amor, con sabiduría, donde va dirigiendo y teniendo control de todas las cosas conforme a sus buenos propósitos, en los cuales debemos de descansar, aunque a nosotros nos parezcan dolorosos. Repito, cuando le preguntaron en esa sección de preguntas y respuestas de qué es la providencia de Dios, él dijo que cuando hablamos de la providencia de Dios, decimos que Dios, dentro de su soberanía, Él hace lo que Él quiere con amor, con sabiduría, donde Él va dirigiendo y teniendo control de todas las cosas, conforme a sus buenos propósitos, en los cuales nosotros, amados hermanos, debemos de descansar, aunque a nosotros nos parezcan dolorosos. Amén. Con esto vemos que la providencia de Dios tiene que ver con que Dios tiene control de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Tiene control de todas las cosas, de todo. La providencia de Dios es como Dios actúa bajo su soberanía para proveer también. La providencia de Dios es el gobierno de Dios en todo. La providencia de Dios es que Dios tiene cuidado de nosotros, y en esa providencia es en la que nosotros somos llamados a descansar. También cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos que Dios provee. Pero Dios provee cuando Él quiere. Dios provee de acuerdo a su voluntad. Dios provee de acuerdo a sus propósitos, y Dios provee en el tiempo que Él lo disponga. Ejemplo, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac,
Abraham, amados hermanos, aparte de ser un hombre de fe y aparte de ser un hombre donde su fe estaba siendo probada, Abraham conocía la providencia de Dios. Abraham sabía que Dios iba a proveer. Él sabía eso, hermanos. Y aunque Abraham sabía que si Dios permitiera que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham sabía que aún Dios lo podía resucitar. Génesis 22:8 dice: Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, hablando de Isaac en el caso que Dios hubiera permitido que Isaac hubiera sacrificado. Ahora, ¿por qué Abraham, amados hermanos, sabía que Dios iba a proveer? ¿Por qué él sabía eso? Abraham sabía que Dios iba a proveer y actuó en fe, ya que Abraham sabía que en Isaac estaba la promesa. Abraham sabía que Dios iba a proveer, hermanos. No es que Abraham está declarando o está decretando: no, Dios va a proveer. No, no es eso. No es así. Abraham a esa instancia conoce uno de los atributos de Dios, que Dios provee conforme a sus propósitos. Propósitos de Dios y no de nosotros. ¿Qué le había pedido Dios a Abraham, hermanos? Sacrifica a tu hijo. Mas sin embargo, Abraham sabía que el Señor iba a proveer, ya que sobre Isaac iba a ser la descendencia, y es por eso que Abraham actuó en fe. ¿Qué aprendemos con esto, hermanos? ¿Sabe qué aprendemos? Aprendemos a descansar en Dios. A descansar en Dios. ¿A descansar qué? A descansar que Dios está con nosotros. A descansar que Dios provee bajo su voluntad. Aprendemos que Dios tiene control de todo. Aprendemos que Dios está al cuidado de nosotros. Con esto vemos que la providencia de Dios es que no solo Dios conoce todas las cosas, sino que provee, prepara, planea, gobierna para sus buenos propósitos cuando Él quiere y como Él quiere. Y es ahí donde nosotros tenemos que descansar en Él. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, sobre todos. Salmo 66:7 dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el Medio Oriente, Él tiene control de todo, hermanos. De todo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Con esto vemos, amados hermanos, que Dios está en control de todas las cosas y Él provee lo que necesitamos cuando Él quiere, a la hora que quiere y bajo su voluntad y conforme a sus propósitos. No es que el Señor nos va a proveer caprichos, no. Él va a proveer lo que Él quiere, a la hora que quiere, bajo su voluntad, conforme a sus propósitos. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta tarde, hermanos? Vamos a ver la providencia de Dios en la vida del apóstol Pablo en tiempo de escasez. El apóstol Pablo conocía este atributo de parte de Dios, por lo tanto, cuando nosotros leemos estos pasajes donde el apóstol Pablo está viviendo tiempos difíciles porque está preso, usted al ver la escritura, usted lo ve que está descansando él. Él está descansando, él está confiando en el Señor. Mire lo que dice el verso 10. ¿Estamos ahí? ¿Lo tienen? Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La mayor parte de nosotros, amados hermanos, sabemos que esta carta de los Filipenses es una de las cartas llamadas cartas de la prisión.
Pablo en esta carta él está preso, está encarcelado, está en necesidad. Y al parecer ya estaba entrando, ya había entrado en una etapa de vejez y había crecido mucho en Dios. Cuando nosotros leemos estos versos por la forma en que escribe la carta, porque lo tenemos que ver desde ese contexto. Él está necesitado, está en una cárcel, y cuando nosotros leemos estos versos, al verlo en este contexto, en cómo él se encuentra, esto habla, amado hermano, de que este varón estaba descansando en los atributos de Dios. Es importante que el cristiano conozca los atributos de Dios. Si usted lee estos pasajes cuidadosamente, por la forma en que él cómo se encuentra, podemos ver que él tiene descanso. No está abrumado. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol Pablo sabía que a pesar que él estaba preso, él sabía que Dios tenía control de todo. Sabía que Dios tiene cuidado de él a pesar de cómo él se encontraba. El apóstol sabía que Dios provee cuando Dios así lo disponga. Él sabía eso. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba oportunidad. Y mire bien lo que dice él. Lo primero que dice es, en gran manera me gocé en el Señor. Es decir, su gozo, hermanos, provenía de que estaba en ¿qué, hermanos? En el Señor. Ese es su gozo. Y esa frase, me gozo en el Señor, expone que el apóstol sabía que el Señor es el que produce en otros lo que va a decir más adelante en la segunda parte del texto. Ese es su gozo. Mi gozo es que estoy en el Señor. Repito, y esa frase, me gozo en el Señor, expone que el apóstol sabía lo que el Señor produce en otros, lo que va a decir más adelante en la segunda parte del texto. Dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 3 preguntas, hermano. ¿Quién produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. ¿Quién está produciendo esta ayuda que le están dando al apóstol Pablo en este tiempo de necesidad? ¿Quién? El Señor. ¿Qué está viendo el apóstol Pablo en este momento? Está viendo la providencia de Dios. El apóstol Pablo está viendo que Dios tiene control de todo. Tiene control de todo. Él está en una prisión, no la está pasando bien. Y él está viendo que Dios tiene control de todo. Conocía ese atributo, la providencia del Señor, el que Dios provee cuando Él quiere. Mire bien, algunos eruditos creen que habían ocurrido cerca de unos 10 años desde que Pablo había fundado la iglesia de Filipos. Y como todos sabemos, Pablo, después de fundar alguna iglesia, establecía pastores ancianos y se trasladaba a seguir cumpliendo su llamado misionero, donde después de cada partida pasaban algunos años y donde en ocasiones le perdían la pista. Fundaba una iglesia, establecía ancianos, establecía pastores, establecía diáconos y se iba a otra ciudad, y muchas veces, en ocasiones, algunos eruditos interpretan o creen que en ocasiones les perdían la pista, como en el caso de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Le perdían la pista. Repito, estos eruditos exponen que le perdieron la pista a los filipenses a Pablo y lo habían dejado de apoyar, no porque quisieran, ya que Pablo les dice, de lo cual estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol está regocijándose. Pablo se regocijó no porque le iban a ayudar en sus necesidades. El gozo de Pablo es que la ofrenda demostraba el amor de los filipenses y él se goza en el Señor.
El gozo de Pablo es que él sabe que el Señor no lo deja. Y en su tiempo provee. Ese es su gozo. De que él sabe que el Señor no lo deja. Esté donde esté. Cualquier situación que esté atravesando, el Señor no lo deja. Y ese es su gozo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. ¿A quién nombra primero? Al Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que el Señor permite que pase por un tiempo de necesidad. Más sin embargo, el apóstol, como un hombre maduro en la fe, sabe que Dios tiene cuidado de él. Y si usted sabe que el Señor tiene cuidado de usted, usted tiene que descansar ahí, no importando lo que esté viviendo. ¿Usted cree que el Señor tiene cuidado de usted, hermano? El saber sobre la providencia de Dios es saber que podemos descansar en Él, y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando en esta carta. Como decir, yo estoy descansando en Él. Como decir, yo sé que el Señor tiene cuidado de mí. Como decir, yo sé que estoy preso, pero no estoy solo. Como decir, yo sé que tengo necesidad, pero sé que Él proveerá a su tiempo. Como decir, yo sé que no me dejará, porque Él ha prometido estar conmigo, y ese es mi gozo. Es decir, el gozo de él no dependía, hermanos, de las circunstancias, sino dependía de que estaba en el Señor. En el Señor. Este lugar que el Señor nos ha dado, hermanos, no es para que nosotros nos jactemos. Este lugar que el Señor nos ha dado es para que veamos nosotros su providencia. ¿Quién proveó? Usted lo miró. El Señor. Amén. Hermano, es difícil llegar ahí. Es difícil. No es fácil. El saber que en cualquier situación que tú te encuentres, saber que Dios tiene cuidado de ti, en ocasiones no es fácil. Dice, en gran manera me gocé del Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Mira lo que dice él. Repito, al parecer, estos eruditos interpretan que le habían perdido la pista por algún tiempo, por eso no le habían podido ayudar, pero ellos siempre estaban dispuestos a ayudar. Porque científicamente estaba comprobado que en ese tiempo no había Facebook, Instagram, WhatsApp. Le habían perdido quizá la pista. Y cuando lo encuentran, cuando saben de él, le empiezan a ayudar. ¿Qué está narrando aquí el apóstol Pablo? Está narrando, amados hermanos, que Dios no lo deja solo. No lo deja solo. Siempre ha estado con él. Cualquier sea su situación, siempre ha estado con él. Pero si nota lo que dice, en gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, lo habían dejado de hacer. De lo cual también estabais solícitos. Pero os faltaba oportunidad. Mire bien, no le dice ingratos. Qué ingratos fueron ustedes, filipenses. No les dice, o no reacciona con un reclamo. O no les está tirando indirectas. Hasta que se acordaron, ingratos. Se hacían de la vista gorda. Sabían que tenían necesidad. Hermano, no les dice eso. Porque alguien que confía en Dios y que descansa en Dios, hermano, no tiene necesidad de tirar indirectas. No tiene necesidad de eso. ¿Por qué vemos aquí que el apóstol Pablo no les hace un reclamo, no les dice ingratos?
No les está tirando indirectas, no. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios es soberano. El apóstol sabe que Dios provee a su tiempo. El apóstol sabe que Dios provee bajo su voluntad. El apóstol sabe que Dios tiene control y cuidado de él. Él lo sabía. Aunque no me mande, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Él lo sabía. Y no les está haciendo un reclamo, no les está tirando indirectas, no les está diciendo ingratos. No les está diciendo eso. Porque él sabía en quién había confiado. La providencia de Dios es saber que Dios provee lo que está bajo su voluntad, conforme a sus propósitos, y no los caprichos de nosotros. El apóstol Pablo, en estos años que los filipenses no le ayudaron, hermano, vemos claramente que no les está tirando indirectas, no está diciendo a ver qué hago, no lo vemos con miedo también, porque en ocasiones nos entra miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino que confiaba en la soberanía de Dios, donde cuando él tenía que trabajar usaba sus manos, o cuando estaba en la cárcel confiaba en la providencia de Dios. Por lo tanto, al ver estos pasajes vemos que Pablo, la situación económica que él tenía, amados hermanos, para él era algo secundario, ya que él sabía que Dios tenía cuidado de él. Amados hermanos, la situación económica de él, para él era algo secundario. Y mucha gente, por su situación económica, dejan a Cristo en segundo lugar. ¿Cuál es el verdadero contentamiento del cristiano, hermanos? ¿Sabe cuál es? Es Dios. Es Dios. No hay más, es Dios. Si usted no tiene contentamiento en el Señor, examínese, analícese. Tengo que examinarme, usted también. Él está en una situación difícil, está en necesidad, y no les está haciendo un reclamo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía cuidado de él y que Dios es soberano. Amén. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Contentamiento. Amén. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol Pablo, hermano, con lo poco o con lo mucho, estaba contento. Así somos nosotros, hermano, con lo poquito estamos contentos. Amén. O nada más con lo mucho. Había abundancia, gloria a Dios. Había escasez. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Había comida en abundancia, gracias a Dios. Había poco que comer, gracias a Dios. Sin embargo, se dice que en el tiempo que vivimos, la gente no está contenta. En el tiempo que vivimos, la gente no está contenta. La gente puede tener mucho y no está contenta. Porque quiere más y quiere más y quiere más y nada le satisface. La gente puede tener poco y no está contenta. Y está que reniegue y que reniegue y que reniegue. No está contenta. En los tiempos de hoy, amados hermanos, donde hay mayor comodidad, más aquí en Estados Unidos, no hay contentamiento. Usted lo puede ver. Amén. No hay contentamiento. A la hermana va a la tienda y un par de zapatos, 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, 4 pares de zapatos, 5 pares de zapatos, 6 pares de zapatos. Y quieren más. Y no hay satisfacción. No hay contentamiento. Y el domingo, y no tengo nada que ponerme si está lleno ese closet, hermano.
Porque la gente puede tener mucho y no estar contenta, y la gente puede tener poco y no estar contenta. Y repito, en los tiempos de hoy, donde hay mayor comodidad, y más aquí en Estados Unidos, no hay contentamiento. Pues, sin embargo, este pasaje nos enseña que el verdadero contentamiento es Dios. Ese es. No hay más. Ese es el verdadero contentamiento, es estar en Cristo, es Dios. Es eso. Y Pablo aquí está pasando necesidad, pero él está confiando en la providencia de Dios. Hermano, llegar ahí no es fácil. Crecer de esa manera no es fácil. ¿No le ha pasado a usted algo así? Que está en necesidad y no le dice a nadie. Y de repente usted empieza a ver cómo el Señor le empieza a proveer, quién sabe de dónde. Esa es la providencia de Dios. Pero ¿no le ha pasado que de repente tiene necesidad y está que reniegue y que reniegue y que reniegue? Aún así Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe lo que sabía Pablo? Que Dios tenía cuidado de él. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué, hermanos? Nada más. Confórmese con eso. Pastor, usted es un conformista. Bueno, lo dice el verso bíblico, ¿eh? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué es esto? Esto es que Dios tiene cuidado de nosotros. Esto es que descansemos en la providencia de Dios. Ahora, esto no prueba la pereza, hermano. Estoy contento con lo que tengo y voy a ser perezoso o atenido. No, esto no prueba eso. Esto quiere decir, estoy contento con lo que el Señor me ha dado y le doy gracias a Dios con lo poco o con lo mucho que puede. El apóstol Pablo, amados hermanos, está en un arraigo domiciliario, está preso y está en necesidad, realmente está en necesidad. Mas sin embargo, él está descansando en el Señor. Está descansando en el Señor. Verso 12. ¿Lo tienen? Hay una versión que dice, sé lo que es la pobreza. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 5 cosas nombra el apóstol Pablo. Número 1, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé lo que es pasar el hambre, sé lo que es estar saciado, sé lo que es padecer necesidad. Es decir, en todo esto que dice el apóstol Pablo estaba enseñado, ya que, miren, sería imposible tener esa actitud de agradecimiento a menos que no conociera los atributos del Señor y descansara en el Señor. Sé vivir humildemente. Esto se traduce como sé lo que es la pobreza. Va a haber tiempos, hermano, donde usted va a pasar una racha quizá. ¿Cómo decir? El no tener, dice Pablo, eso a mí no me hace renegar. Pero resulta que cuando no se tiene, se reniega mucho. Señor, ya me dejó el Señor. No conoce la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Hay ocasiones que no vamos a tener, hermanos. Hay ocasiones que Dios permitirá que pasemos ciertas rachas. Así va a ser.
No es que le esté deseando el mal, no, así va a ser. Lo vivió el apóstol Pablo. Otra traducción dice, sé lo que es la pobreza. ¿Usted sabe lo que es la pobreza, hermano? Sí, yo sé que ella va a decir, no, yo cuando ya vivía en México y hacía esto, iba por la leña. Sí, yo sé que va a decir esto. Pero aquí, que el Señor lo pase por una prueba, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud? Sé tener abundancia. Nos gusta, ¿verdad? Eso sí. Dele por ahí. Cuando él decía, hermano, sé tener en abundancia, él está diciendo que en ocasiones Dios le proveía de más y eso no lo hacía arrogante a él, no lo hacía altivo a él. No lo hacía así. Altivo, arrogante, oh, es mi fe, es porque yo doy. No lo hacía arrogante ni altivo. Él sabía que cuando tenía abundancia, cómo comportarse. Se dice que uno de los puritanos, Wesley, al parecer creo que era John Wesley, en el transcurso de su vida fue un hombre próspero. La historia cuenta un poco de su vida. Este puritano en el transcurso de su vida fue un hombre próspero. Más sin embargo, cuando él murió, la historia dice que solamente tenía unas cuantas monedas en el buró donde estaba en cama. Y preguntaban, ¿dónde está todo el dinero que él tenía? La historia dice que en todo el transcurso de su vida, todo lo que él recibía, lo daba para que el evangelio se siguiera propagando, ya que él sabía que nada se podía llevar de esta tierra. Nada, hermano. Es decir, la abundancia no lo llevó a una ambición o a la arrogancia, sino que esa abundancia la usó de una manera generosa para poder bendecir a otros. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué más? Sé lo que es pasar hambre. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Primero dice, sé lo que es estar saciado. Hermano, nosotros cada semana lo comprobamos. Estar saciados. Bien saciados. Y el último, el pan y café. Pero ¿qué pasaría si le viene un tiempo de hambre? No de que tenga hambre, porque a lo mejor ahorita tiene hambre. Amados hermanos, había momentos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que había momentos que no tenía que comer. No tenía que comer. ¿Y sabe qué? Él aprendió a descansar en el Señor. Y yo no sé si a usted le ha pasado que dice, no tenemos nada que comer, pero yo no sé a qué le llama nada que comer, Yo no sé si usted le llama nada que comer a que tenga el refri lleno, o lo tenga a la mitad, o lo tenga a 3/4. Porque de repente se abre el refri, no, es que no hay nada. Y sí hay 2 jitomates, 2 chilitos, una lata. Sí tiene algo, tiene algo. No hay nada. Es que como estamos acostumbrados al Big Mac, a la Hot Spicy, a las Chicken Nuggets, no hay nada que comer, no hay nada. Sí hay cereal, hay esto, hay lo otro aquí. No hay nada, hermano. Es que estamos acostumbrados a otra cosa. Amén. Pero Dios siempre le provee. Por ahí tiene una latita de hace 5 años que no la ha abierto. Unos 3 chilitos. Se hace un manjar, hermano. Por ahí tiene unas 3-4 cuadras abajo del asiento del carro. Se puede comprar un quesito. Sí tiene que comer. Lo que pasa es que usted quiere filete, ¿verdad? Usted quiere
¿cómo se llama el restaurante aquel donde? En Texas. Y por eso dice que no hay nada que comer. Pero literalmente aquí hubo momentos donde él pasó hambre. Y que regularmente cuando nos pasa eso, hermano, llegamos a pensar que el Señor nos ha abandonado. Cuando el Señor no nos abandona. Y Él dice, estoy enseñado a que Dios provee. Estoy enseñado a pasar hambre. Estoy enseñado a descansar en Él, en su providencia. Dice, sé lo que es padecer necesidad. Sé lo que es. Hermano, no lo vemos renegando, no lo vemos, repito, no lo vemos tirándole indirecta a los filipenses. Ustedes allá con sus manjares y yo acá con necesidad. No. ¿Por qué? Porque él sabía lo que es la soberanía de Dios. Él descansaba en el Señor. Porque esto puede pasar en nosotros. De repente puede pasar que el Señor permita que usted pase una mala racha. Y aunque diga usted que no tengo nada que comer, si tiene algo, el Señor es bueno. El Señor siempre provee algo. Siempre. Él ha dicho que nunca nos va a dejar. Estará con nosotros. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo que había veces que no tenía para comer. Era como decimos en México, ¿verdad? Estaba experimentado a todo terreno, ¿verdad, hermanos? Corría hasta sin aceite. Hermano, ¿usted sabe lo que es arreglarse con poco, con lo poco? ¿Verdad? Se dice que en el tiempo de hoy, los pastores en Estados Unidos no saben lo que es tener necesidad. Porque oprimen al pueblo. Es terrible, ¿verdad? Y dice, y sé tener abundancia, sé tener abundancia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Señor en ocasiones le había proveído de más, mas sin embargo, repito, el tener más a Él no lo hacía arrogante o altivo. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener necesidad. Y termina diciendo que, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que en Cristo Él tiene contentamiento. Porque el Señor sabe lo que Él necesitaba y Él descansaba en su providencia. Lo que está diciendo es que en Cristo estaba completo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. El corazón del apóstol Pablo, amados hermanos, estaba lleno de gozo debido al continuo interés de los filipenses que los filipenses le mostraban. Y el apóstol sabía que Dios era el que producía generosidad en ellos. Dios es el que produce generosidad en nosotros. Cuando usted da algo para la obra del Señor, esperamos que sea el Señor el que produce esa generosidad en nosotros. Pablo sabía que Dios tiene cuidado de él. Él lo sabía. Estuviera como estuviera o donde estuviera él. Él sabía que Él tiene cuidado de él. Y nosotros debemos de descansar ahí, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pablo sabía que Dios provee a su tiempo. Por lo tanto, Él descansa en eso. Estos pasajes, amados hermanos, nos muestran cómo Dios suplió sus necesidades. Cómo Dios tiene cuidado de su iglesia. Estos pasajes nos muestran que los filipenses estaban pendientes de Él, solo que les faltaba la oportunidad. Y eso solo lo había producido el Señor en ellos. Dios es el que produce. El apóstol Pablo había aprendido la lección del contentamiento, ya sea cualquier sea la circunstancia. Confiaba en Dios. Confiaba que Dios tiene control de todo, hermano.
Y repito, no lo vemos dando reproches, tirando indirectas, porque no se necesita hacer eso. Cuando un hombre de Dios confía en Dios, no necesita tirar indirectas o dar reproches. Confía en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.